And the blood still cleanses hearts of sin. It still No matter what we face. And this morning, what a beautiful, beautiful privilege. Gloria a Dios. Aquí estamos de nuevo para dar una actualización del reporte de la iglesia. Yo creo todos ustedes quizá van a querer saber qué es lo que pasó con la iglesia, qué es lo que pasó con el servicio allá en Canadá. Y les puedo decir que la iglesia está muy emocionada, muy contenta y muy gozosa para hacer la voluntad de Dios y para seguir adelante. Así es que ellos el domingo pasado sí tuvieron un servicio de nuevo. Vinieron muchos carros y ya ve que los servicios lo tenían en los carros con los vidrios cerrados y así seguían el servicio. No les molestó nada la policía, no llegó la policía según había pasado por la calle la policía, pero no habían dicho nada, nomás en la mañana les hablaron y decían que dijeran a la gente que pusieran su aire acondicionado para que no tuvieran mucho calor porque el día era muy bonito. Entonces tenían un servicio muy especial. Nomás para darles un poco reporte del mensaje, el hermano predicó sobre David y Goliat. ¿Cómo llegó David a la guerra cuando Goliat estaba amenazando a Israel? Y David, molestado, dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está hablando? ¿Cómo puede hablar contra Dios así? ¿Y qué le van a hacer a la persona que lo va a destruir, verdad? Entonces, su hermano no estaba muy contento con eso, como que se molestó, pero no se desanimó. Él dijo, no puede ser, como que un filisteo va a hablar así contra el pueblo de Dios. Y David, con mucho ánimo, estaba listo para pelear, aunque le querían poner las armas de Saúl, pero no pudo. Dijo, no, así no puedo. Yo tengo que ir como soy. Y es buen ejemplo para nosotros. Tenemos que pelear así como somos, ¿verdad? Dios da la fuerza a cada quien como hacerle. Y David así fue a pelear con Goliat. Parece que sin miedo. Claro, tenía sus sentimientos, pero él así seguía y peleaba con Goliat y ya sabemos la victoria, ¿verdad? Entonces, esa era la predicación que predicó ese domingo. Una bendición grande de la bendición, cómo bajaba Dios. Y él, el pastor, muy emocionado, hasta una vez se bajó de ahí, de la plataforma donde estaba y caminando entre los carros, diciéndoles que es tiempo que nosotros como cristianos nos levantemos y que demos la derecha de decir a lo correcto, ¿verdad? Y no dejarnos desanimar por cualquier cosa. Y no es que estamos peleando contra una persona, sino contra el sistema. Porque el sistema trata de destruir el cristianismo, la fe, que dice no es esencial. ¿Cómo que no es esencial a servir a Dios, verdad? Entonces fue una predicación muy especial. Una cosa también que mencionó, dijo el pastor, de que antes, nos acordamos muy bien, antes las tiendas en el domingo cerradas y la iglesia abierta, todos decidieron, no, el domingo no hay que hacer negocio, vamos a la casa de Dios, vamos a la casa de juntas para estar juntos. Pero dice, y pasó tiempo y de repente, las tiendas y el domingo también estaban abiertas y también la iglesia estaba abierta. Pero dice, ¿qué pasó? Que ha llegado al 2020 y la iglesia está cerrada y la tienda está abierta. Antes la tienda cerrada y la iglesia abierta, ahora al revés. Entonces dice uno, ¿a dónde hemos llegado? ¿Cómo es posible que la iglesia va a estar cerrada y la tienda va a estar abierta, verdad? Bueno, dices tú, pero hay que comer, nosotros tenemos que comer. Sí, dijo él, sí hay que comer, pero el hombre no vive solamente del pan, ¿verdad? Vive de la vida espiritual. Entonces, el puro pan de vida, el natural, no es suficiente. Necesitamos algo espiritual del cielo.
Entonces me acordé de cuando estaba preparando para darles ese reporte. Yo dije, yo sé que muchas personas que van a decir, o hay hasta iglesias que dicen, no, hermano, no pelees contra el gobierno, porque en Romanos 13 dice claramente que tienes que sujetarse a la potestad superior. Tú tienes que estar en obediencia a los superiores. Entonces dijimos, ¿será? ¿Cómo que es así? Y hay gente que eso dice, no, nosotros no vamos a pelear, que vamos a tener servicio, porque el gobierno dijo que no, entonces no lo vamos a hacer. Bueno, dijimos, mira, la potestad superior, ¿quién es? Son las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Si son ordenanzas de Dios, claro, hay que obedecer. El gobierno dice no robes, el gobierno dice no mates, el gobierno dice que no maltrates al prójimo. Exactamente, porque son ordenanzas de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el sistema, el gobierno pone leyes que no son, que realmente no son como deben de ser? Y tenemos muy buenos ejemplos hasta en la Biblia de eso. No has pasado una lista. Daniel le dieron 30 días que no orara. Nomás 30 días, ¿verdad? Parece casi como a nuestra cuarentena, ¿verdad? 30 días sin orar. ¿Qué dijo Daniel? ¿Cómo? ¿Yo no orar? Seguía igual como siempre. ¿Por qué? Porque para él era esencial, Dios número uno. Y él sabía que ahí iban a escuchar en la ventana. Y él así seguía orando. Los 3 hebreos, cuando la estatua estaba puesta y quisieron la música y dijeron, ahora sí, hay que hincar y glorificar o adorar a esa imagen. ¿Qué dijeron ellos? No podemos. Se enojó mucho el gobierno, el sistema. Si ustedes no lo van a hacer, casi como aquí, ¿verdad? Si no van a hacer, los vamos a multar. Y allí era peor. Si no lo van a hacer, entonces les vamos a meter en el horno de fuego. Ellos dicen, no es necesario que te contestemos porque no lo vamos a hacer. Dios nos puede proteger. ¿Y qué pasó? Cuando lo tiraron al fuego, allí estaba Jesús con ellos. No les pasó nada. Esos son buenos ejemplos que no podemos obedecer al sistema incorrecto. Si son ordenanzas de Dios, claro que sí, hay que hacerlo. Pero si es aparte de la palabra de Dios, no lo podemos hacer. Otra mujer, Esther, cuando ella oyó que todo su pueblo iba a ser matado, entonces su pariente le dijo, quizá tú estás en este momento, en este lugar, para la salvación del pueblo. Y ella como metió su vida en el peligro de muerte y dijo, bueno, si me matan, si me muero, pero aún así voy a hacer lo que puedo para mi pueblo. Yo dije, qué buenos ejemplos tenemos, ¿verdad? En la Biblia que nos enseñan tan claramente cómo tenemos que ir en contra de un sistema incorrecto en contra de Dios. Y que nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Dios pueda ser glorificado. Ahora, los discípulos, ¿qué hicieron? Cuando los trajeron ahí a la corte y dijeron, ya no lo hagan, no lo vayan a hacer, que ya no hablen en el nombre de Dios. Y ellos seguían y al rato venían reportando, mira, allá están otra vez hablando de lo mismo. ¿Por qué? No se puede en contra de Dios. Allí dice, obedecer a Dios antes que a los hombres, en Hechos 5:29, ¿verdad? Y eso es nuestra obligación. Ahora, nuestro llamamiento es a ustedes y a todos los que quieren servir a Dios. Es tiempo que nosotros nos levantemos y decimos, mira, vamos a ir en contra del sistema que está en contra de Dios. Y si ustedes miran, nomás fíjense lo que está pasando, mira lo que están haciendo, que la religión la quieren echar fuera de todo, ¿verdad? Nada de religión, nada de Dios, nada de la Biblia, ya no, que no se haga eso porque todos deben de hacer su propia idea. Amigo, hermano, es tiempo que nosotros nos levantemos para ser firmes para Dios. Y dices, pero entonces si tú vas a hacer eso, ¿qué te va a pasar? ¿Qué nos puede pasar, hermano? ¿Qué nos puede pasar? Lo peor que nos pueden hacer es, si somos cristianos, mandarnos al cielo. Porque si nos quitan la vida, ¿a dónde vamos? Yo estoy tan agradecido y tan animado. Yo nomás les quiero animar también esta tarde. Hermanos, sigan con ánimo. Por favor, oren por la iglesia todavía.
en Canadá están en eso de que están investigando que si le van a dar una multa o no. No sabemos exactamente en este momento, pero lo que sí nos damos cuenta que tenemos mucho apoyo de todas las partes, de todos los estados de Canadá, de diferentes países, están hablando y diciendo, hermanos, siguen adelante, es tiempo que los cristianos muestran que hay una fe que vale, que vale vivir ¿por qué? Porque sabemos si morimos en nuestra fe, vamos a donde queremos ir. Si tu fe no vale morir ¿por qué vivir por ella? Entonces nosotros estamos muy animados y muy contentos. Sentimos que estamos juntos. Sentimos que ustedes nos están apoyando. Gracias por todas sus llamadas, por sus mensajes que nos han mandado de animarnos, porque sabemos juntos si podemos, ¿verdad? No es de que queremos pelear con alguien, no es que queremos hacer mal a alguien, no, es al revés. Queremos que Dios reciba la gloria, que Dios reciba de nuestras vidas lo que Él merece. Yo les deseo todo lo bueno, todas las bendiciones de Dios. Dios les bendiga. Y mi número es 646-113-9736. Si me quieren mandar un mensaje con toda confianza, con cualquier pregunta, quizá dicen, no, pues yo me gustaría saber más. No hay problema, márqueme. Yo les puedo pasar también quizá otros mensajes, otras informaciones que tenemos sobre este caso. Pero pensamos que sería bueno de informarles otra vez de nuevo cómo vamos. Y oren por favor por el pastor, el apóstol, que él va a seguir haciendo la obra de Dios. Ya dijo, otra vez dijo, véngase el domingo otra vez a las 10:30, con el favor de Dios, aquí estamos de nuevo. Así es que, todos modos, diga lo que diga la gente, está dispuesto de hacer la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que tú también quieres hacer la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y muchas bendiciones.